Era sábado por la noche en Sevilla, una de esas noches cálidas en las que el aire se vuelve denso y las calles cobran vida con las risas y charlas animadas de quienes disfrutan en terrazas y tabernas. Sin embargo, en una casita antigua del barrio de Triana, las noches de sábado seguían un ritual familiar, predecible y, para algunos, aburrido. Clara tenía 23 años y vivía con sus padres, Manuel y Carmen, en esa vivienda de paredes encaladas y azulejos desgastados que había pertenecido a su familia durante generaciones. Manuel, de 52 años, era un hombre corpulento, con barba bien recortada y una presencia que imponía respeto, aunque se suavizaba después de unas copas de manzanilla. Carmen, su madre, de 48 años, siempre elegante, vestía vestidos vaporosos de colores pastel, tacones discretos y pulseras de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento, un sonido que Clara asociaba con la tranquilidad del hogar. Las conversaciones de los sábados por la noche giraban en torno a anécdotas de juventud o bromas internas que Clara apenas alcanzaba a comprender. Pero aquella noche tenía un aire distinto. Manuel había llegado especialmente animado, tras asistir a una reunión con sus compañeros de trabajo en un bar cerca de la Alameda de Hércules. Su voz, más alta de lo habitual, llenaba la casa con historias de sus años de soltero, mientras Carmen sonreía divertida, con una mirada pícara que Clara rara vez veía en ella. Clara llevaba un vestido ligero de algodón blanco con bordados de colores vivos, típicos de Andalucía, que le llegaba justo por encima de las rodillas. Sus sandalias de cuero marrón resaltaban el esmalte rojo de sus uñas, y su cabello castaño oscuro caía libremente sobre sus hombros. En sus muñecas tintineaban unas pulseras que recordaban a las de su madre, pero con un toque más juvenil y desordenado. Desde su habitación, Clara escuchaba sus risas mientras preparaba unos montaditos en la cocina. Intrigada por la soltura con la que Manuel hablaba, subió a su cuarto, cerró la puerta y encendió el ventilador para combatir el calor. Se recostó en la cama, revisando distraídamente su móvil, aunque su mente no dejaba de pensar en la extraña atmósfera que había en la casa esa noche. ¿Siempre habían sido así sus padres? ¿O acaso estaba descubriendo un lado nuevo de ellos? Pasaron las horas y la casa se fue quedando en silencio, salvo por el murmullo apagado del televisor en el salón. Clara estaba a punto de dormirse cuando escuchó pasos torpes y pesados en el pasillo. Se sentó en la cama, alerta, esperando que pasaran de largo, pero la puerta se abrió lentamente y apareció Manuel, sosteniéndose en el marco, con la mirada confusa y un leve temblor en las manos. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido mientras su mente trataba de entender qué ocurría. Manuel, desorientado por las copas, susurró con voz ronca: «Carmen, estoy aquí, cariño». Ella se quedó inmóvil, con la respiración acelerada. En ese instante, una curiosidad traviesa despertó en ella. En lugar de corregirlo, decidió jugar con la situación. Imitando dulcemente la voz de su madre, respondió: «Manuel, estoy aquí». Él sonrió con alivio y se sentó a su lado con un suspiro cansado. El corazón de Clara golpeaba con fuerza en el pecho, pero estaba atrapada en la emoción del momento. Manuel comenzó a hablar sobre su día, entre frases desconectadas, y Clara siguió el juego, fascinada por esta extraña oportunidad de verlo desde otra perspectiva. Mientras conversaban suavemente en la oscuridad, Clara notó cómo la proximidad empezaba a crear una tensión distinta, que erizaba su piel. Susurró: «Has trabajado mucho hoy, necesitas descansar». Manuel respondió con un suspiro profundo, y sin darse cuenta, los dedos de Clara rozaron suavemente el dorso de su mano. Él vaciló un instante, quizá percibiendo algo diferente, pero luego se relajó aún más. La situación, inocente en apariencia, comenzó a evolucionar hacia algo más íntimo y prohibido. La respiración de ambos se aceleraba, el silencio se hacía denso, y las palabras adquirían matices extraños. Los dedos de Clara seguían acariciando suavemente el brazo de su padre, alimentando lentamente una sensación que, aunque incorrecta, resultaba increíblemente tentadora. Manuel murmuró con voz baja y ronca: «Estás diferente esta noche». Una ola cálida subió por el cuerpo de Clara, avivando su curiosidad y deseo por explorar lo desconocido. Sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible, entregándose al juego que ella misma había empezado.
Sus cuerpos estaban más cerca, y aunque una barrera sutil impedía ir más allá de un roce inocente, Clara sentía el calor de su piel y el aroma amaderado de su colonia mezclada con el olor a manzanilla y tabaco. Después de un silencio cargado de tensión, Manuel suspiró profundamente y se quedó dormido a su lado, completamente ajeno al juego compartido. El corazón de Clara seguía latiendo acelerado, consciente de que algo había cambiado para siempre. Aquella noche se quedó mirando al techo, sabiendo que había abierto una puerta imposible de cerrar, y en su interior, algo anhelaba descubrir hasta dónde podría llevarles esa peligrosa curiosidad. La mañana siguiente despertó con la luz dorada del sol colándose tímidamente entre las cortinas de encaje que adornaban la ventana de la habitación de Clara. El aire fresco del amanecer se mezclaba con el aroma a jazmín que llegaba desde el patio interior, impregnando de calma el ambiente. Pero en su pecho, la calma era un espejismo. El corazón aún latía acelerado y una inquietud persistente recorría su cuerpo. Se sentó en la cama, respirando profundamente, intentando ordenar en su mente los fragmentos confusos de la noche anterior. Manuel ya no estaba, la casa parecía vacía, pero la huella de su presencia permanecía, palpable y extraña. Clara decidió vestirse con cuidado, como si cada prenda pudiera ayudarla a definir quién era ahora, después de lo ocurrido. Optó por un vestido azul celeste, de lino ligero, ceñido suavemente a la cintura y con una falda amplia que dejaba entrever sus piernas con una gracia discreta. Sus sandalias de tacón bajo daban paso suave sobre el suelo de madera, y unos pendientes dorados en forma de pequeñas hojas destacaban con sutileza su rostro de rasgos finos. El maquillaje era mínimo, apenas un toque para disimular la ansiedad que sentía. Bajó lentamente las escaleras y entró en la cocina, donde la escena parecía sacada de un cuadro de costumbres. Sus padres desayunaban con normalidad, como si nada hubiese cambiado. Carmen lucía fresca y elegante en un vestido de lino blanco, mientras Manuel, con una camisa azul clara y pantalones beige, leía el periódico deportivo. La rutina seguía su curso, indiferente a la tormenta silenciosa que se gestaba en el interior de Clara. «Buenos días, hija», saludó Carmen con una sonrisa luminosa. «¿Dormiste bien?». Clara intentó devolver la sonrisa con naturalidad. «Sí, muy bien, gracias». Manuel levantó la mirada del periódico y la observó por un instante que pareció eterno. Sus ojos oscuros se posaron en ella con una intensidad inusual, como si intentara descifrar un enigma invisible. Una chispa, apenas perceptible, cruzó su expresión antes de que volviera rápidamente a sus páginas. Durante el desayuno, Clara se esforzó por mantener una conversación ligera, pero su mente no dejaba de vagar hacia la noche anterior, reviviendo cada roce, cada mirada compartida en penumbra. Se preguntaba si Manuel recordaría algo, o si el alcohol había borrado por completo aquella extraña cercanía. Para despejarse, anunció que iría al mercado de Triana, una excusa perfecta para escapar y ordenar sus pensamientos. Las calles estaban llenas de vida, aromas y colores, puestos de frutas frescas, flores que parecían hacerle guiños, y artesanías que contaban historias de generaciones. Mientras observaba unos collares de cerámica pintados a mano, sintió una mano suave posarse en su hombro. Su corazón dio un brinco. Se giró rápidamente y allí estaba Manuel, con una sonrisa mezcla de incomodidad y algo más profundo. «Clara», dijo en voz baja, «¿puedo hablar contigo un momento?». Ella asintió en silencio, y juntos se alejaron hacia un rincón tranquilo, apartado del bullicio del mercado. El ruido de la gente se convirtió en un murmullo lejano, y el sol parecía más tenue bajo las copas de los naranjos. El corazón de Clara latía con fuerza mientras esperaba sus palabras. Manuel comenzó con dificultad. «Anoche tengo recuerdos muy vagos». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente, un gesto inusual en aquel hombre fuerte y seguro. «No sé exactamente qué pasó, pero siento que hubo algo extraño». Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Quizás bebiste demasiado, papá», respondió suavemente, con una sonrisa tímida para aliviar la tensión. Manuel suspiró, aparentemente aliviado. «Sí, quizás tengas razón. Solo quería asegurarme de que estás bien, que no pasó nada raro». Sus palabras sonaban tranquilizadoras, pero su mirada se clavó en Clara con una intensidad que la hizo estremecer. Sin pensar, colocó su mano brevemente sobre la suya, un gesto inocente y reconfortante que ahora cargaba un significado oculto. «Todo está bien, papá», dijo con suavidad, mirándolo directamente a los ojos.
Un silencio cargado se extendió entre ellos por unos segundos, hasta que Manuel finalmente asintió con un leve suspiro. Se despidieron y Clara continuó su recorrido por el mercado, pero su mente seguía atrapada en aquella conversación, en cada palabra y cada mirada. Por la tarde, de regreso en casa, se encerró en su habitación. Intentó distraerse con vídeos y películas, pero la tensión no cedía. El recuerdo de sus dedos rozando el brazo de Manuel, la intensidad en sus ojos aquella mañana, le provocaban emociones nuevas y abrumadoras. Sabía que era peligroso y erróneo, pero una parte de ella anhelaba explorar más allá de lo permitido. Al caer la noche, la casa parecía cargada de una electricidad invisible. Sus padres estaban inusualmente silenciosos, cada uno en su espacio, evitando quizás encuentros incómodos. Clara decidió darse una ducha larga para relajarse, dejando que el agua tibia despejara su mente y calmara su inquietud. Envuelta en una toalla suave, con el cabello aún húmedo sobre los hombros, escuchó unos golpes suaves en la puerta. ¿Quién es?, preguntó, fingiendo tranquilidad. Soy yo, hija, respondió la voz ronca de Manuel. Solo quería decirte buenas noches. Abrió la puerta lentamente, cubriéndose con la toalla para mantener su privacidad. Él se detuvo frente a ella, claramente nervioso, y sus ojos recorrieron brevemente la silueta de su cuerpo antes de detenerse en su rostro. Solo quería asegurarme de que estuvieras tranquila, dijo con voz baja. No quiero que te preocupes por nada. Clara sonrió ligeramente, tratando de ignorar la tensión palpable entre ellos. Estoy tranquila, papá. Gracias por preocuparte. Manuel asintió suavemente y, antes de irse, extendió la mano para acomodar un mechón mojado detrás de la oreja de Clara. El gesto, simple y paternal, provocó un escalofrío que recorrió su espalda. Descansa, Clara, susurró, retirando la mano y alejándose por el pasillo. Ella cerró la puerta con cuidado, respirando profundo, consciente de que algo oscuro y tentador crecía entre ellos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En el silencio de la noche, Clara se preguntaba si sería capaz de resistir la atracción peligrosa o si se dejaría arrastrar por la corriente prohibida que ya la envolvía. Las semanas siguientes en la vieja casa de Triana se deslizaron con una lentitud inquietante, como si el tiempo mismo se hubiera estirado para hacerle sentir cada segundo de la tensión invisible que flotaba en el ambiente. A simple vista, todo parecía igual. Manuel y Carmen seguían con su rutina diaria, y Clara mantenía la apariencia de una hija responsable, dedicada a sus estudios por Internet, ayudando en las tareas de la casa y ejercitándose en el pequeño patio repleto de macetas con geranios y jazmines. Pero bajo esa superficie, la atmósfera había cambiado. Una corriente invisible electrizaba hasta el más inocente de los gestos. Un sábado por la tarde, Clara decidió vestirse con especial cuidado, casi como si fuera un pequeño desafío personal. Eligió un vestido rojo de tirantes finos, que destacaba su piel ligeramente bronceada por los paseos al sol andaluz y marcaba suavemente sus curvas sin caer en la vulgaridad. Combinó el conjunto con sandalias altas de corcho y unos pendientes dorados de filigrana en forma de mariposas, un regalo de su abuela que siempre le daba un toque de encanto y misterio. Recogió su cabello en una coleta baja, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con naturalidad y frescura juvenil. Bajó a la sala justo cuando Manuel estaba ordenando unos libros en la estantería. Por un instante, sintió su mirada detenerse en ella, y notó un destello de sorpresa, mezclado con algo más profundo en sus ojos. Clara se sintió poderosa, como si la casa entera fuera su escenario. Sonrió con picardía, fingiendo no percibir el efecto que su presencia causaba. El día transcurrió entre risas y charlas superficiales. Carmen cocinó su famoso gazpacho andaluz y cenaron en familia como siempre. Todo parecía perfectamente normal en apariencia. Pero debajo de la mesa, las piernas de Clara rozaron las de Manuel, quizá de forma accidental, o quizás no tanto. Cada contacto breve, cada mirada sostenida un segundo de más, añadía leña a una hoguera secreta que solo ellos sentían. Después de la cena, Carmen se retiró temprano a su habitación alegando cansancio. Manuel y Clara se quedaron en la sala, viendo una película antigua en la televisión. Clara se acomodó en el sofá, recostando la cabeza en el brazo del sillón, dejando parte de sus muslos desnudos al descubierto bajo el vestido corto. Sentía su mirada desviarse cada tanto hacia ella,
mientras fingía interés en la trama del filme. Cuando la película terminó, Manuel se acercó para apagar la televisión y durante un segundo, sus manos se rozaron sobre el mando a distancia. Fue un contacto tan breve y sutil que cualquiera lo habría ignorado, pero para ellos fue un golpe eléctrico. Quedaron en silencio mirándose fijamente, y Clara sintió como su piel se erizaba. «Clara, ¿te puedo pedir algo?», preguntó él de repente, en voz baja. «Claro, papá», respondió ella, intentando mantener la compostura. «¿Me ayudas a buscar unas fotos viejas en el desván? Prometí a tu madre que las bajaría, pero me da algo de pereza subir solo», asintió, disimulando la emoción que le recorría el cuerpo. Subieron juntos al pequeño desván polvoriento, donde el aire olía a madera, humedad y recuerdos encerrados. La luz amarilla de una bombilla antigua iluminaba débilmente las cajas apiladas, mientras Clara, con su vestido rojo contrastando con el polvo, se agachaba para alcanzar una caja. Manuel la observaba con la mirada fija en sus piernas, ahora a la altura de sus ojos. Clara se volvió consciente del roce suave de la tela sobre su piel y del sutil aroma de colonia y sudor que impregnaba el espacio reducido. Finalmente, encontraron la caja de fotos. Se sentaron en el suelo, uno frente al otro, y comenzaron a revisar las imágenes de otros tiempos, fiestas familiares, navidades, vacaciones en la playa de Cádiz. Se reían recordando historias y, por primera vez en semanas, la tensión entre ellos pareció transformarse en complicidad. En una foto, Manuel aparecía disfrazado de torero, y Clara, de niña pequeña, le abrazaba la pierna con una sonrisa traviesa. Rieron juntos, y sin darse cuenta, Clara colocó su mano sobre la de él. Él no se apartó, al contrario, entrelazó suavemente sus dedos con los suyos, su corazón comenzó a latir con fuerza. Fue un momento suspendido en el tiempo, con la luz tenue bañándolos en una atmósfera casi irreal. Sus dedos seguían entrelazados mientras hablaban en susurros, y Clara notó que su respiración se hacía más superficial, el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. De repente, un rayo de luz atravesó una rendija de la ventana, iluminando sus rostros. Fue como una señal. Ambos soltaron las manos casi instintivamente y se levantaron apresurados, bajaron del desván en silencio, evitando mirarse directamente. Manuel dejó la caja de fotos sobre la mesa y, antes de irse a su habitación, se detuvo a su lado y murmuró: «Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti». Su voz era suave y agradecida. Por un momento, Clara sintió un impulso incontrolable de abrazarlo fuerte, pero se contuvo, sabiendo que esa noche ya habían ido demasiado lejos. Quedó sola en la sala, rodeada de fotos de una infancia inocente, pero con la sensación de que la inocencia se había esfumado definitivamente. Antes de subir a su cuarto, notó que había dejado uno de los pañuelos de Manuel sobre el sofá. Lo tomó y llevó a su nariz, aspirando el aroma familiar, ahora extraño y prohibido. Guardó el pañuelo bajo la almohada antes de dormir, consciente de que el deseo y el peligro se habían entrelazado para siempre en su corazón. Mientras cerraba los ojos, sintió que aquella historia no había hecho más que empezar. Afuera, la lluvia comenzó a golpear suavemente los cristales, y en la penumbra de la noche, un susurro apenas audible parecía decir que detrás de cada tormenta siempre se esconde un nuevo misterio. Los días siguientes en la vieja casa de Triana se sucedieron con una extraña mezcla de normalidad y tensión contenida. El ritmo cotidiano parecía no alterarse, pero en el aire flotaba una electricidad invisible que hacía que cada gesto, cada mirada, tuviera un peso distinto. Manuel y Carmen mantenían sus rutinas con la precisión de un reloj antiguo, mientras Clara seguía con sus estudios y pequeñas tareas domésticas, aunque su mente no podía apartarse del torbellino de emociones que la envolvía. El verano sevillano se hacía sentir con fuerza, el sol abrasador, el olor a azahar y jazmín, y las largas tardes que invitaban a buscar sombra y refresco. Una tarde, Carmen decidió organizar una comida familiar en el patio, un espacio rodeado de bugambillas que caían en cascada sobre una vieja fuente de piedra. Clara eligió para la ocasión un vestido amarillo de algodón, de tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y parte de la espalda, combinándolo con sandalias planas y un collar discreto con una medalla antigua, un detalle lleno de misterio que siempre le daba un aire especial. Quería verse radiante, fresca y quizás un poco provocativa, pero todo dentro de la inocencia ligera del verano andaluz. Su cabello lo peinó con suaves ondas, dejando caer algunos mechones que enmarcaban su rostro,
y su maquillaje era sutil, resaltando la naturalidad de su piel ligeramente bronceada. Manuel estuvo pensativo durante toda la mañana, apenas hablaba, y durante la comida se sentó frente a Clara. Cuando Carmen se distraía, atrapaba su mirada con una intensidad prolongada y profunda, como si mantuvieran una conversación muda. Clara sentía una leve corriente recorrerle la piel cada vez que sus ojos se encontraban, en la mesa, hablaban de trivialidades, cine, recetas, música de juventud. Clara mencionó a propósito una canción de los años 80, sabiendo que Manuel sonreiría y contaría alguna anécdota graciosa de sus tiempos de estudiante. Después de la comida, Carmen fue a llamar a su hermana desde su habitación, y Manuel y Clara se quedaron recogiendo los platos en la cocina. Sentía su presencia justo detrás de ella mientras colocaba los platos en la alacena. Entonces, en voz baja, dijo: «Te ves muy bonita hoy, hija». Clara se sonrojó, pero sonrió y respondió por encima del hombro: «Gracias, papá». Le gustaba cuando hacían cosas así en familia, aunque la cercanía entre ellos comenzaba a ser una línea delgada y peligrosa. Manuel estaba muy cerca, pero aún mantenían una frontera invisible. Clara dejó caer una servilleta al suelo a propósito y se agachó para recogerla, sintiendo la mirada de Manuel sobre ella. Había algo excitante en esa tensión, no prohibido, sino más bien lleno de una extraña electricidad entre dos personas que guardan secretos, incluso para sí mismas. El día transcurrió tranquilo, pero en el alma quedó un rastro de cosas no dichas. Por la noche, mientras leía en la sala, Manuel le trajo una taza de chocolate caliente, como hacía cuando ella era niña. En ese instante, Clara se sintió de nuevo una niña, pero también una joven mujer que empezaba a ser consciente de sus propios cambios interiores. Antes de dormir, se miró en el espejo. Su reflejo le parecía desconocido, labios un poco hinchados, ojos brillando con una mezcla de miedo y deseo. Después de mucho pensar, eligió una pijama sencilla, una camisa de algodón suave de mangas cortas y unos calcetines coloridos con dibujos de piñas, un pequeño fetiche de su infancia que aún le sacaba una sonrisa. En la cama, tardó en conciliar el sueño. Recordaba cada mirada, cada palabra, cada gesto de aquel día. En su mente resonaba un pensamiento: pase lo que pase, nada volverá a ser como antes. Afuera, comenzó a llover de nuevo. Al escuchar las gotas golpear el cristal, creyó oír también unos pasos suaves en el pasillo. Tal vez solo era el viento, o quizás otro enigma de aquella noche. Pasaron varios días más, llenos de quehaceres cotidianos, tardes lluviosas y una inquietante expectativa que persistía entre Clara y Manuel. Había una atracción extraña que ambos intentaban disimular con actividades triviales y conversaciones superficiales, pero cuanto más se esforzaban por actuar con normalidad, más evidente se volvía ese vínculo sutil, casi místico, que los unía. Un viernes por la tarde, Carmen salió a casa de una amiga en el barrio de Los Remedios para ayudarla con los preparativos de una fiesta. Quedaron solos Manuel y Clara, y el silencio en la casa se volvió distinto, cargado de una tensión indefinible. Clara decidió preparar la cena ella misma. Eligió un vestido colorido de estilo andaluz, con bordados florales y una falda ligera que dejaba sus hombros apenas descubiertos. Combinó el conjunto con sandalias plateadas y recogió su cabello en una trenza despreocupada, entrelazando una cinta fina, un pequeño amuleto de sus tiempos escolares que le daba una sensación especial de seguridad. Manuel la observaba desde la mesa, fingiendo leer las noticias en su teléfono. Cenaron en silencio, escuchando el sonido de la lluvia y los coches que pasaban en la calle. Clara notó que su mirada se detenía con más frecuencia de lo habitual en sus manos, en la pulsera de plata que llevaba en la muñeca, regalo de su mayoría de edad. Ella acomodaba su cabello de forma deliberada, rozando su cuello con movimientos casuales, añadiendo un poco de juego a la atmósfera. Al terminar, comenzaron a recoger juntos en la cocina cuando, de repente, se fue la luz. Un trueno rugió y un relámpago iluminó la calle, sumiendo todo en penumbra. Clara se asustó, aunque tal vez solo fingió, esperando que él se acercara. Manuel la tomó suavemente por los hombros, sonrió y dijo con voz baja: «Tranquila, solo es la tormenta». Su contacto era cálido, casi envolvente, y en esa oscuridad todo parecía más intenso, más vivo. Se sentaron en la sala y encendieron velas, cuyas sombras danzaban en las paredes, creando un escenario propio de una película antigua.
Clara fue al tocadiscos y puso uno de los discos favoritos de sus padres, un bolero que siempre llenaba la casa de calidez y nostalgia. Manuel le extendió la mano, invitándola a bailar. Fue un gesto inocente y familiar, pero incluso ese movimiento sencillo estaba cargado de electricidad. Clara puso sus manos sobre sus hombros, y él la abrazó suavemente por la cintura. Se movían despacio al ritmo de la música, tarareando casi en silencio. Su aliento rozaba su piel, y ella se estremeció, no por frío, sino por una sensación nueva y poderosa. Por un instante, se sintió completamente adulta, independiente, tal vez incluso fuerte. Después del baile, Manuel le cubrió los hombros con su chaqueta, un gesto típico de padre que, sin embargo, aquella noche le provocó una sonrisa y un leve escalofrío. Sentados en el sofá, junto a las velas, Manuel le contó una historia de su juventud, como una vez se quedó a oscuras con unos amigos durante una tormenta, soñando despierto con un futuro lleno de promesas. Clara reía, le hacía preguntas, y sus voces llenaban la casa vacía, como si fueran los protagonistas de un mundo aparte. Cuando la tormenta cesó y las primeras luces de la calle aparecieron en la ventana, Clara sintió que entre ellos se había formado una transparencia absoluta. No dijeron nada, solo se miraron, y en esas miradas había más ternura y comprensión que nunca antes. En ese instante comprendió que a veces los sentimientos más peligrosos habitan donde menos los esperas, y que la verdadera fuerza no está en ceder a ellos, sino en aceptar su existencia sin cruzar la línea. Buenas noches, papá, susurró, abrazándolo fuerte. Descansa, hija, respondió él, acariciándole con ternura la cabeza. Clara se fue a su habitación con el corazón latiendo rápido y sordo. Esa noche entendió que muchos secretos permanecen sin resolverse, y que quizás lo más importante sea saber contener los impulsos, guardando dentro de uno esa parte que nadie llegará a conocer por completo. Antes de dormir, encontró en el alféizar de la ventana una pequeña nota que no recordaba haber visto antes. En ella se leía: hay cosas que nunca se cuentan, pero se sienten. Y a veces, eso es suficiente. Sonrió con una lágrima leve que rodó por su mejilla, y pensó que aquella historia era solo el comienzo de algo mucho más grande. Porque detrás de cada lluvia, siempre se esconde un nuevo misterio. Y en su corazón, un secreto oscuro y tentador empezaba a germinar, listo para florecer en la próxima tormenta. Los días siguientes transcurrían con una normalidad engañosa en la casa de Triana. El bullicio de la ciudad parecía ajeno a la tensión que se acumulaba entre Clara y Manuel, una tensión que se manifestaba en miradas furtivas y silencios cómplices. La rutina diaria seguía su curso, pero cada instante compartido estaba cargado de un significado oculto, como una melodía inaudible que solo ellos podían percibir. Una tarde, Clara decidió salir a pasear por las callejuelas estrechas del barrio, buscando refugio en la tranquilidad de los patios interiores y las flores de jazmín que colgaban en las paredes encaladas. Llevaba puesto un vestido blanco de lino, sencillo pero elegante, que dejaba al descubierto sus hombros y realzaba la suavidad de su piel ligeramente bronceada. Sus sandalias de cuero marrón hacían un sonido suave al caminar sobre los adoquines antiguos. En sus muñecas tintineaban unas pulseras de plata, herencia familiar, que le daban un toque delicado y femenino. Mientras caminaba, Clara se encontró con Marcos, un amigo de la infancia que regentaba una pequeña librería cercana. Marcos, con su sonrisa contagiosa y mirada brillante, siempre había sido un refugio seguro para ella. «Clara», exclamó Marcos. «¿Qué haces por aquí?» «Pensé que te habías ido a Madrid para estudiar». «Sí, pero estoy de vuelta por un tiempo», respondió Clara, sonriendo. Necesitaba un respiro. Marcos la invitó a entrar en la librería, un espacio acogedor lleno de estanterías repletas de libros antiguos y aroma a papel envejecido. Mientras hojeaban un ejemplar de poesía andaluza, Clara sintió como la conversación ligera y familiar le devolvía una parte de sí misma que había estado oculta, pero la tranquilidad duró poco. Al salir de la librería, encontró a Manuel esperándola en la esquina, con una expresión seria pero cálida. La tensión volvió a apoderarse de ella. «Clara», dijo Manuel en voz baja, «tenemos que hablar». Ella asintió, y caminaron juntos hacia el parque cercano, donde los naranjos ofrecían sombra y el murmullo del agua de una fuente creaba un ambiente casi mágico. Manuel tomó aire y comenzó: «Sé que lo que ha pasado entre nosotros es complicado, peligroso incluso.
Pero siento que no podemos seguir ignorándolo. Clara lo miró, luchando contra una mezcla de miedo y deseo. Papá, esto no puede ser, susurró. Es una línea que no debemos cruzar. Él la tomó de las manos con suavidad. Lo sé, hija. Pero a veces, las emociones no entienden de razones. Un trueno lejano resonó, y la lluvia comenzó a caer de nuevo, envolviéndolos en un abrazo húmedo y frío que parecía lavar sus dudas y temores. En medio de la tormenta, Clara sintió que su mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se abría a posibilidades que nunca había imaginado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, Clara se sentó en la ventana, mirando hacia la oscuridad. En sus manos sostenía el pañuelo de Manuel, impregnado de su aroma, un recuerdo tangible de una realidad que la consumía. Un susurro en la casa le hizo girar la cabeza. En el pasillo, una sombra se movió con sigilo. ¿Era solo el viento, o alguien más estaba allí, observando? Una sensación de misterio y peligro se apoderó de ella, mientras una pregunta sin respuesta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde estaba dispuesta Clara a llegar en esa peligrosa danza con lo prohibido? La tormenta rugía afuera, pero dentro de la antigua casa, el verdadero huracán apenas comenzaba.